Congruencia y semejanza de triángulos, tercera parte. Vamos a finalizar con este tema de semejanza de triángulos aplicando lo que miramos en el segundo video, los triángulos, donde ustedes de los triángulos ya sacaban reglas de 3 para encontrar una incógnita, pues los vamos a aplicar a problemas reales. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplo para que ustedes entiendan un poco más cómo es que se aplica la semejanza en problemas de la vida cotidiana. Ejemplo número 1. Dice, Gustavo salió a la plaza cívica del plantel donde estudia y sus compañeros midieron al mismo tiempo su sombra y la del asta bandera, las cuales fueron 96 centímetros y 2.56 metros, respectivamente, como se muestra en la figura. Con esas medidas y la estatura de Gustavo, que es de 1.60 metros, pretenden calcular la altura del asta bandera. ¿Okay? Antes de empezar a explicar cómo va a ser el proceso, este tema ya lo miraron ustedes en secundaria, se los voy a recordar. Para los que no recuerdan, a muchos los sacaron al patio a medir sombras de árboles, de su salón, de algún poste, de algo muy alto, porque este método, el método de la sombra, se utiliza para medir objetos inalcanzables, algo que no está al alcance de su mano, para medirlo con una cinta métrica. Entonces se utiliza lo que es el método de la sombra. ¿Qué es lo que hicieron? Pues unos compañeros de una escuela ahí quisieron medir la altura del asta bandera y utilizaron este método donde midieron la sombra del asta, la sombra de Gustavo y la altura de Gustavo. Y con esos tres datos, pues ellos pretenden calcular la altura del asta bandera. Y lo van a hacer con la semejanza de triángulos. Si ustedes ven aquí las dos figuras que les pongo, está representando los dos triángulos rectángulos. Vamos a ver los lados homólogos. La altura del asta bandera es la altura de Gustavo. La sombra del asta bandera, su homólogo es la sombra de Gustavo. Les voy a pasar las dos figuras estas en la siguiente lámina para poder elaborar nuestra regla de 3. Aquí ya tenemos las dos figuras. Hay que elaborar la regla de 3 como les comenté ahorita con sus lados homólogos. La altura es homólogo a la altura de Gustavo. Y la sombra del asta bandera es homólogo a la sombra de Gustavo. Pero tienen que tener en cuenta ahí la redacción del problema. La sombra de Gustavo la dio en centímetros. Si nos la da en centímetros y el resto de los datos del problema está en metros, hay que transformar estos centímetros a metros o viceversa. Si los datos del problema estuvieran en centímetros y el tercer dato está en metros, pues hay que transformarlo a centímetros. Todo en una sola unidad de medida. En este caso, pues nos conviene más transformar los centímetros a metros y que serían 0.96 metros. Y aquí tenemos nuestra regla de 3 como lo hicimos en los triángulos anteriores del video número 2. ¿Cómo se resolvía esta regla de 3? Es multiplicando cruzado y dividiendo, quedando de esta manera. El 1.60 metros por 2.56 metros entre 0.96 metros, que en total nos da 4.27 metros de altura. Es lo que tiene el asta bandera. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿En qué concluimos con los problemas de aplicación de semejanza de triángulos? Yo les voy a dar un problema redactado y ustedes tienen que dibujarlo para poder identificar dónde se encuentran esos triángulos rectángulos. No como en el video 2 que yo ya les daba los triangulitos dibujados, unos los tenían que separar, otros ya venían separados, pero solamente era identificar su homólogo para poder realizar la regla de 3. Aquí no, aquí viene un problema redactado donde ustedes al momento de dibujarlo se van a dar cuenta, si analizan bien los problemas, dónde se forman los triángulos rectángulos. Como es en el ejemplo 2. Existe otro método para poder calcular alturas inalcanzables, que es el método del espejo.
Vamos a leer nuestro ejemplo número 2. Susana quiere calcular la altura de su casa utilizando un espejo. El proceso que utilizó fue el siguiente. Susana está al pie de su casa y empieza a retirarse de ella. Coloca el espejo en el piso cuando se encuentra a una distancia de 4.5 metros. Después se aleja del espejo siempre con la mirada fija en él. Se detiene cuando ve por el espejo el punto más alto de la casa. Hace una marca en el piso y mide la distancia del espejo a la marca, la cual fue de 1 metro. Procede a medir la distancia del piso a sus ojos, la cual es de 1.25, y así poder dibujar en su cuaderno los triángulos formados y resolver su problema. Aquí al final les está indicando lo que les comenté yo ahorita. Después de toda esta redacción del problema, aquí nos dice, así poder dibujar en su cuaderno los triángulos formados y resolver el problema. Es lo que tienen que hacer, no necesariamente que dibujen la casa y a Susana, simplemente que se imaginen cómo quedarían los triángulos en el problema. Pero vamos a ver qué unidades de medida me da. Me da 4.5, me da 1 y me da 1.25. Todo está en metros, quiere decir que no tengo que hacer ninguna conversión de medidas. Solamente cuando hay mezcla de medida hay que unificar a una sola medida. Entonces ya tenemos la redacción del problema, vamos a ver cómo quedaría el dibujo. Aquí tenemos la representación, aquí está Susana y con todos los datos que ella nos redactó ahorita, que dice que se retira de su casa, desde el pie de su casa a una distancia de 4.5 metros. Esta distancia que retira, si ustedes quisieran ponerlo en práctica, en medir la altura de su casa, de algún árbol, de algún poste, lo pueden realizar. Esta distancia no es necesariamente que sean 4.5, pueden ser 3, pueden ser 5, esto es opcional. Pero aquí Susana, ella decidió poner el espejo en el suelo a 4.5 metros separado de su casa. Una vez que puso el espejo en el suelo, ella empieza a caminar hacia atrás, pero todo el tiempo mirando al espejo y se va a detener hasta que vea la parte más alta de su casa. Y dice que ahí pintó una raya y midió del espejo hacia donde se detuvo, la cual fue de 1 metro. Después ella midió del suelo hacia la altura de sus ojos, porque de ahí sale el ángulo con el que se forma el triángulo rectángulo, no sale desde su cabeza, sale de la mirada. Entonces del suelo a sus ojos es de 1.25 metros. Y aquí tenemos los dos triángulos, el triángulo que forma la casa, el triángulo que forma Susana. Vamos a ver los lados homólogos. La altura de Susana es su homólogo sería la altura de la casa. La distancia del espejo a Susana, su homólogo sería la distancia del espejo a la casa. Con eso podemos hacer la regla de 3. El 1.25, su homólogo es la altura de la casa, y el 1, su homólogo es el 4.5. Para resolver, recuerden que ocupamos la regla de 3 simple, multiplicación cruzada, y dividimos. La altura sería 1.25 por 4.5 entre 1. En total nos daría 5.62 metros. Ese sería nuestro último ejemplo de problemas de aplicación de semejanza de triángulos. Es lo único que viene. Hay 2 métodos nada más, el método de la sombra, el método del espejo que vamos a estar mirando nosotros como problemas o en el examen. Pero en sí son 2 tipos de ejercicios que hay. Que yo les dé triángulos y que les pida que encuentren una variable, ya sea X o Y, o que les dé problemas de este tipo.